La historia parece comprensible, pero luego surge una espada en la piedra, un veneno antiguo, una tumba vacía y una ciudad con calles subterráneas. Y todo empieza a desmoronarse. En este video solo hay hallazgos reales que rompen la lógica habitual del pasado. Hola, men amigo, estás en el canal de Kirtop. La espada en la piedra. Todos conocen la leyenda de la espada en la piedra. Un cuento, un mito, un símbolo de poder. Pero en Italia este mito existe físicamente. En la capilla toscana de Monte Siepi lleva 80 años. En la piedra hay una espada de hierro auténtica del siglo XII, no una copia ni decoración. Lo vinculan a un caballero que dejó la violencia y clavó su espada en la roca como símbolo de cambio. Por mucho tiempo se creyó que era una falsificación para peregrinos, hasta que el análisis del metal se realizó y mostró que la hoja es realmente medieval, y bajo la piedra el radar detectó una cavidad, posiblemente una tumba. Lo curioso es que la historia del rey Arturo y la espada en la piedra surge después de esta leyenda italiana. Ahora muchos se preguntan, ¿y si no es un mito? ¿El artefacto creó el mito y al artefacto huellas de veneno artificial? Muchos creen que los primeros humanos cazaban de forma primitiva, pero en Sudáfrica hallaron flechas que desafían esa creencia. Puntas de piedra de hace 60.000 años tenían rastros de un veneno preparado artificialmente, no accidental ni natural. El análisis detectó alcaloides tóxicos de la planta Buffone disticha, letal incluso en dosis mínimas. Este jugo es pegajoso, hay que saber cómo extraerlo, procesarlo y aplicarlo de manera que se adhiera a la piedra. El veneno no mataba al instante, pero una herida leve era mortal. Así el cazador solo seguía el rastro hasta que la presa caía. Esto significa que las personas no solo conocían las plantas, sino que entendían la dosis, el tiempo de acción y las consecuencias. Ese tipo de conocimiento no surge por casualidad y no desaparece en una sola generación. Es una tecnología usada por decenas de miles de años, mucho antes de las ciudades de metal y la escritura. Y si así era la caza, entonces surge la pregunta, ¿qué más hemos subestimado en las personas que estamos acostumbrados a considerar primitivas? El pan funerario en el antiguo Egipto. En la tumba de Hatshepsut, arqueólogos hallaron pan que llevaba unos 3.500 años allí. Estos productos son del Nuevo Reino y se pusieron en los cimientos como parte de un ritual durante la construcción de un espacio sagrado en el antiguo Egipto. Ofertas similares con alimentos, vasijas y herramientas sellaban los cimientos de los edificios, uniéndolos a los dioses y al destino del difunto. El pan simbolizaba el sustento, el orden y la existencia continua. No era para consumo ni reserva de alimento. Su forma se conservó por el aislamiento y clima seco. El análisis reveló molienda gruesa e impurezas típicas del pan ritual. Durante años se buscó el laberinto de los incas bajo Cusco, considerado un mito. Crónicas del siglo XVI mencionaban el laberinto subterráneo de Chincana, una red de túneles desde el Templo del Sol bajo la ciudad. Durante mucho tiempo esto se consideró una leyenda, hasta que los arqueólogos abordaron la tarea sin excavaciones, utilizando exploración acústica y georradar. El resultado fue muy preciso para ignorarlo. Se detectó un sistema de corredores bajo la ciudad, con una rama principal entre el templo de Caricancha y la fortaleza de Sacsayhuamán. La distancia supera 1 kilómetro, los túneles miden unos 2.5 metros de ancho y 1.5 de alto. Es una ruta subterránea completa, no un pasadizo secreto. El sistema se extiende por varias zonas de la ciudad, formando una red oculta bajo la piedra. Los incas cavaban trincheras y las reforzaban con muros de piedra y vigas, creando estructuras resistentes. Ahora los investigadores están preparando entradas puntuales para poder entrar sin destruir el sistema. Esto muestra una infraestructura diseñada para el movimiento y control del espacio cuando la ciudad de arriba no era segura. La tubería de But. Arqueólogos en Inglaterra hallaron un tesoro romano inusual. Uno de los objetos metálicos estaba casi intacto. El carnix era una trompeta de guerra celta, un instrumento con el que comenzaban el ataque. Las trompetas de bronce se colocaban verticalmente y decoraban con cabezas de animales, usualmente jabalíes. El sonido era agudo y aterrador, hecho para causar un efecto psicológico. Solo hay 3 de estos instrumentos en Gran Bretaña y muy pocos en Europa. Este carnix es del siglo I y se halló en la región donde los cicenos, liderados por la reina búdica, se rebelaron contra Roma. Además de la trompeta, el tesoro incluía un voz de escudo, un estandarte militar y otros objetos de armamento, lo que sugiere un contexto militar
no un entierro accidental. Los romanos solían llevarse y fundir los cárnix como trofeos, por lo que pocos se han conservado. La trompeta se extrajo en un bloque, se analizó por tomografía y luego se desmontó en el laboratorio. El hallazgo revela que en la antigüedad la guerra se combatía no solo con fuerza y soldados, sino también usando sonido, miedo y poder. Mucho antes de que existiera el concepto de presión psicológica en el campo de batalla. Figurillas sin cuerpo. En Tanis, Egipto, arqueólogos abrieron una tumba que rompió la lógica de los rituales funerarios. Había 225 figurillas funerarias. Las usheptis, dispuestas con cuidado y en orden, formaban filas y figuras geométricas que evocaban patrones estelares. Una composición así requiere tiempo, intención y un guión ritual claro, pero faltaba el elemento principal, el cuerpo. Hasta el Egipto del tercer período intermedio, esto parece casi imposible. Las usheptis estaban destinadas a servir al difunto. En el más allá, la cantidad, disposición y simbolismo de las figuras siempre se relacionaban con una persona. Más de la mitad eran femeninas, rompiendo con la tradición. Los símbolos de poder en las estatuillas remiten al faraón Shoshenq III del siglo IX a.C., pero sus restos no se hallaron aquí. Las excavaciones se realizaron en un ambiente tenso. Los arqueólogos extraían las estatuillas una por una, registrando su posición y orden para preservar la estructura del ritual. Ya en la etapa de limpieza quedó claro que estaban ante un espacio funerario completo, creado según un esquema previamente planeado. La cantidad, disposición y simbolismo de las figuras muestran una acción ritual consciente y completa. Durante el gobierno de Shoshenq III Egipto vivía en constante tensión, con el poder fragmentado y regiones bajo distintos centros, lo que generaba un ambiente de amenaza y desconfianza. En esa realidad, ni la muerte del faraón aseguraba la paz. Las pruebas muestran que el sitio se preparó antes, el ritual se completó y el destino del cuerpo se decidió aparte. Mover, cambiar de tumba u ocultar la momia respondía a una época donde la seguridad era prioritaria sobre la tradición. Al final quedó la tumba, llena de símbolos pero desprovista de lo principal, el propio gobernante. En Japón, un hallazgo fue guardado mucho tiempo y solo ahora se entiende su significado. Son fragmentos de armaduras del siglo V hallados hace décadas en Tokazaki. Una investigación reveló que no es solo adorno, sino también protección. En la placa curva del cuello, hecha de hierro y recubierta de bronce dorado, la superficie está decorada con una imagen calada de un dragón. Los detalles están sujetos con remaches. Las líneas están hechas con gran precisión y el metal mismo ha sido trabajado como si la pieza hubiera sido creada para una persona en específico. El análisis reveló similitud con objetos de otros túmulos Kofun, lo que indica talleres que producían para la élite y compartían un estilo artístico unificado. El peso y la construcción de la armadura la vuelven poco apta para el combate. Investigadores creen que se usaba en ceremonias funerarias o eventos diplomáticos. En la cultura visual oriental, el dragón simbolizaba poder, protección y legitimidad del gobernante. Esta imagen representa estatus, no solo decoración. Los fragmentos provienen de grandes túmulos de gobernantes regionales. La magnitud de las tumbas y la calidad de los objetos reflejan una sociedad jerarquizada y con artesanía avanzada. Esto es evidencia material de cómo el poder en el Japón temprano se consolidaba mediante el metal, el símbolo y la forma. Las puertas de bronce más antiguas de Roma, hechas en el reinado de Adriano cerca del año 115, aún siguen en su lugar en los panteones. Cada hoja mide unos 7.6 metros de alto y más de 2 metros de anchos. La estructura de bronce macizo está diseñada para equilibrar el peso. Sus bisagras y soportes permitían usar las puertas a diario sin mecanismos extra. La superficie muestra el paso del tiempo, pero la geometría y funcionalidad siguen igual. Estas puertas fueron diseñadas como parte de la arquitectura, no solo como decoración. Su fabricación exigía moldes grandes, cálculos precisos y muchos recursos. Las puertas siguen funcionando y se usan desde hace casi 2000 años. El anillo de fidelidad. En excavaciones cerca del Danubio, en la actual Bulgaria, arqueólogos hallaron un anillo de oro que parece demasiado personal para un archivo y demasiado vivo para una vitrina. Data de finales del siglo II o principios del segundo primero después de Cristo. Es un anillo romano de fidelidad conyugal que tenía un valor jurídico y social en el matrimonio, no solo simbólico. En la placa ovalada está grabada una pareja,
La imagen sencilla muestra la unión como un hecho, dos personas unidas en el metal, la placa soldada al aro y ranuras paralelas a los lados. La técnica es típica de joyas romanas de calidad. Estos anillos los usaban más las mujeres en Roma como símbolo de estatus, matrimonio legítimo y pertenencia familiar. Estos anillos a veces funcionaban como sello personal para afirmar la vida diaria. El contexto les da aún más valor. Bannonia fue una antigua ciudad que nació de un fuerte militar y se volvió clave en las rutas comerciales del Danubio. Cerca se encuentran objetos de diferentes épocas, incluyendo un sello de plomo bizantino de principios del siglo XI. Aquí el poder y las fronteras cambiaban seguido. El río era ruta comercial y zona de riesgo a la vez. Arqueólogos hallaron 3 tumbas de guerreros del siglo IX en Hungría, datadas entre 920 y 930, aunque parecen comunes para la época medieval temprana. El análisis reveló un detalle que cambia todo. Los 3 eran familiares por parte paterna, quizá padre e hijos. El inventario muestra alto estatus: sable, arco con carcaj, arneses decorados, ropa de plata y oro, y decenas de monedas. Uno murió a los 17, 18 años, otro más joven y el mayor a los 30. Los 3 comían carne, lo que confirma su estatus militar. Las monedas halladas en las tumbas son del norte de Italia y del reinado de Berengario. Esto coincide con las campañas militares húngaras a occidente. Probablemente ahí obtuvo su botín la familia. El entierro muestra una línea militar estable ligada al origen, campañas y poder. Las armas, joyas e inventario demuestran que pertenecía a la élite y participó en campañas posteriores. La coincidencia de fechas, parentesco masculino y tipo de entierros indican una familia ligada a la estructura militar del estado temprano. Junto al río Wear, cerca de Sunderland, arqueólogos hallaron objetos que cambiaron de inmediato el estatus del sitio. En el suelo y el río se han hallado más de 800 piedras de afilar usadas por soldados y artesanos romanos. En las Islas Británicas esta cantidad es inédita. Las piedras apiladas y en su mayoría dañadas presentan grietas y astillas propias del procesamiento de las piezas en bruto. El análisis geológico mostró que la materia prima se extraía de la arenisca en la orilla norte del río. Después de la extracción inicial, las piezas en bruto se transportaban a través del agua, donde se realizaba un procesamiento adicional. En la misma zona se encontraron 11 piedras. Esa cantidad muestra movimiento frecuente en el río y transporte de objetos pesados. El río conectaba el sitio con las rutas costeras, por las cuales los productos se distribuían más lejos dentro de la provincia romana. El hallazgo identifica este sitio como un centro de producción del sistema militar y económico romano. Aquí operaba una infraestructura que daba al ejército una herramienta desechable necesaria. Las piedras del Hambre en el río Elba, cerca de Dechin, son rocas con inscripciones talladas. Solo aparecen en sequías severas cuando el agua baja a niveles críticos. Estas piedras son conocidas como piedras del Hambre, unos marcadores peculiares de catástrofes climáticas que se han utilizado en Europa Central durante siglos. En la superficie están grabadas fechas y frases cortas. Estas marcas indicaban cuando el río bajaba, la navegación paraba, y las malas cosechas eran inevitables para las ciudades ribereñas. Esto significaba aumento de precios, interrupciones en los suministros y hambre. Las fechas más antiguas en las piedras son de principios del siglo XV y las más recientes de finales del siglo XIX. No son adornos, sino memoria práctica de crisis. La piedra seguía y nuevas generaciones marcaban junto a las previas, continuando la cuenta. En otras regiones de Europa hay objetos similares que registran la relación entre clima, economía y vida de las personas sin interpretación o comentarios. Las piedras permanecen en silencio la mayor parte del tiempo y solo aparecen cuando las condiciones se vuelven extremas. Este testimonio muestra cómo la naturaleza influía en la historia por el nivel del agua y la fecha grabada. Esferas rojas místicas. En el sur de la provincia canadiense de Alberta, en la zona de Red Rock Coulee, hay decenas de esferas de piedra esparcidas por la estepa a gran distancia unas de otras. Parece que las pusieron a propósito en el paisaje. Algunas superan los 2.5 metros de diámetro y pesan toneladas. Su forma es casi circular y su superficie rojo-marrón resalta sobre el suelo claro. Estas formaciones se originaron hace millones de años dentro de rocas sedimentarias. En la masa de la arenisca, alrededor de un núcleo sólido, se fue acumulando gradualmente cemento de minerales disueltos en aguas subterráneas. Con el tiempo, la roca blanda fue erosionada por el viento y las precipitaciones, y los núcleos densos quedaron expuestos en la superficie. El hierro oxidado en los minerales dio color a las piedras.
Dentro de las esferas, a menudo se puede ver una estructura concéntrica y a veces grietas que se extienden estrictamente en forma radial. Una de las esferas está partida casi verticalmente, justo por la mitad, lo que permite observar su estructura en capas. Los geólogos usan estos objetos para ilustrar procesos subterráneos normalmente ocultos. El sitio es de difícil acceso, sin infraestructura turística ni caminos cercanos. Esto mantiene el aislamiento y refuerza el efecto visual. Las piedras yacen inmóviles, sin formar líneas ni círculos, cada una en su lugar, como fragmentos congelados de un proceso que terminó hace mucho tiempo. Estas esferas no están relacionadas con la actividad humana, pero a menudo se convierten en el centro de discusión precisamente por su forma. Muestran lo complejas y precisas que pueden ser las estructuras creadas por la geología sin intervención humana. La montaña más mística, Roraima, se eleva sobre la selva del macizo guayanés a casi 2.500 metros. Su cima es una meseta plana con paredes verticales que caen cientos de metros hacia abajo. Roraima está casi aislado por estas paredes. Solo se puede subir por una pendiente y llegar a la cima toma varios días. La edad geológica de Roraima se estima en aproximadamente 2.000 millones de años, lo que la convierte en una de las superficies más antiguas que se conservan en el planeta. Las rocas de la meseta se formaron antes de la vida compleja y de que las plantas llegaran a tierra. Lo que ocurre hoy aquí se basa en algo previo a la Tierra como la conocemos. Las lluvias frecuentes generan un ambiente único en la cima. El agua corre por los bordes, cae en cascadas, nutre el suelo y forma un ecosistema cerrado. Aquí viven plantas y microorganismos únicos, incluyendo plantas carnívoras, ranas e insectos. Evolucionaron en condiciones de total aislamiento, siguiendo su propio camino de desarrollo. Para los pueblos originarios, Roraima es un lugar de poder. En sus mitos, la montaña era parte del árbol del mundo, un vestigio de un antiguo orden. Estas ideas no surgieron de la geología, sino de la sensación de lejanía y magnitud. La meseta se percibe como un mundo aparte por regla general. La ciencia moderna explica Roraima con la tectónica de placas, erosión y clima, pero pese a estas teorías, persiste la idea de un lugar que sobrevivió a todo, continentes moviéndose, océanos desapareciendo, especies surgiendo y extinguiéndose, mientras la cima sigue, cambiando tan lentamente que el tiempo humano casi no importa. Las cabezas de bronce de Ifi fueron creadas entre los siglos XII y XV en el territorio de la actual Nigeria. Estas esculturas, hechas por fundición a la cera perdida, destacan por la precisión en las proporciones del rostro. En la superficie hay líneas finas, cicatrices, adornos y tocados. Los orificios en la cabeza muestran la colocación de coronas u otros símbolos de poder. La mayoría de los investigadores relaciona estas cabezas con gobernantes o figuras rituales de la élite. Su fabricación exigía control térmico, aleaciones de calidad y las formas complejas evidencian metalurgia avanzadas. Existía en Ife antes de Europa. Estas cabezas no eran retratos modernos, pero mostraban el estatus y papel sagrado de la persona. El castillo Zafra, considerado el más único del mundo, se encuentra en un acantilado de las montañas Calderas en Guadalajara, España. La altitud de la meseta es de aproximadamente 1.400 metros y el acceso a la cima solo es posible por un sendero estrecho. Esta ubicación hacía que este lugar fuera estratégicamente importante mucho antes de la aparición de los muros medievales. Los datos muestran presencia humana desde las edades de bronce y hierro, lo que prueba el uso prolongado de este lugar, no solo de la fortaleza visigoda. Después, los gobernantes musulmanes usaron esta altura para observación y defensa. El castillo de piedra se construyó en los siglos XII y XII entre los reinos cristianos y territorios musulmanes. La arquitectura se integra al paisaje. Muros y torres forman parte de la roca, sin adornos excesivos. Tras la Reconquista, Zafra perdió relevancia y para fines del siglo XV, la fortaleza quedó abandonada. En el siglo XX, el castillo estaba en ruinas hasta que un dueño privado lo compró y lo restauró durante años. Hoy en día, Zafra es conocida por el gran público gracias a la serie Juego de Tronos, donde su imagen fue utilizada como prototipo de la Torre de la Alegría. La fortaleza demuestra cómo un lugar mantiene su importancia durante milenios, sin importar época o cultura. El glaciar Thwaites, conocido como del Juicio Final, está en la Antártida Occidental. Tiene un tamaño similar al Reino Unido y su masa de hielo influye en el nivel del océano mundial. Se le llama el glaciar del Juicio Final por el papel que desempeña en la estabilidad de toda la capa de hielo de la Antártida Occidental.
Se creía que la mayor amenaza era el derretimiento desde abajo, ya que una corriente oceánica cálida erosiona el glaciar en su base y debilita su adherencia al lecho marino. Sin embargo, datos satelitales recientes muestran otro proceso. Se formaron grandes grietas dentro del glaciar. No son fracturas superficiales, sino rupturas internas que se extienden por decenas de kilómetros. Su longitud se duplicó en poco tiempo. Las grietas aparecen en zonas de mayor tensión, donde el hielo pierde cohesión. La destrucción inicia dentro de la masa, no en el borde. Esto altera el glaciar, deja de deslizarse y pierde estabilidad en fragmentos. La plataforma de hielo, antes soporte y freno del hielo al océano, se debilita gradualmente. El hielo de Thwaites representa un aumento global del nivel del mar de unos 65 centímetros, pero su relevancia es mayor que esa cifra. Sostiene las cuencas de hielo cercanas. Si pierde estabilidad, también se moverán, aumentando la contribución a varios metros. La observación satelital muestra que el flujo de hielo se acelera y cambia su geometría. Los modelos indican que el proceso podría volverse irreversible en décadas. Se desconocen los plazos exactos, pero la dinámica ya fue registrada y confirmada por mediciones independientes. La joya íntima de oro pertenece a la cultura Zenú, que existió en el norte de la actual Colombia antes de la llegada de los españoles. Está hecha de oro de alta pureza y estaba destinada a ser usada en la zona íntima, un hecho que durante mucho tiempo desconcertó a los investigadores, pero que hoy se considera parte de un complejo sistema de simbolismo corporal. En la sociedad Zenú, las joyas no eran simplemente objetos decorativos, sino marcadores de estatus, edad y etapa de la vida de una persona. El oro tenía un papel especial. No era moneda ni riqueza, sino símbolo del sol, fertilidad y renovación. Las joyas en la zona de procreación destacaban la vitalidad y madurez social del dueño. Objetos similares suelen hallarse en tumbas de nobles, lo que muestra su valor ritual. La manufactura evidencia gran metalurgia, cera perdida, simetría precisa y delicados componentes móviles. Estos adornos se hacían de forma individual y solían acompañar a la persona toda su vida. Tras su muerte se incluían en el contexto funerario para consolidar su estatus en el otro mundo. Un balde de otro mundo. En la tumba de barco de Oseberg, en Noruega, los arqueólogos encontraron un balde de madera. La historia podría terminar ahí, si el balde no fuera tan único. Estaba hecho de tejo, decorado con detalles de bronce, y una pequeña figura de una persona sentada con las piernas cruzadas. Por esta postura, el objeto rápidamente recibió el nombre no oficial de el balde con Buda, aunque en realidad no tiene ninguna relación con el budismo. Las investigaciones demostraron que la figura de bronce fue hecha siguiendo la tradición de los talleres monásticos celtas de las Islas Británicas o Irlanda. Imágenes similares aparecen en el arte decorativo de la Alta Edad Media y quizá provienen de antiguos motivos rituales. El balde resultó ser aproximadamente 100 años más antiguo que la tumba y al parecer ya tenía su propia historia antes de terminar en la sepultura. También es importante mencionar que el balde estaba vacío. La madera de tejo es venenosa y no sirve para almacenar líquidos, lo que pone en duda su uso doméstico. Arqueólogos creen que el objeto tenía valor ceremonial. Las monedas con el kraken, estas monedas de plata, fueron acuñadas en Siracusa, una de las ciudades más influyentes de Grecia. El pulpo en las monedas representaba la ciudad que vivía del mar, dominaba rutas comerciales y tenía una gran flota. Siracusa controlaba las rutas comerciales, los puertos y la flota, y el mar era la principal fuente de su riqueza y poder. Las monedas se acuñaban con gran detalle. Cada tentáculo era trabajado individualmente, la composición equilibrada y la imagen adaptada al cospel. Esto habla no solo de la cultura artística, sino también del mensaje político. El dinero debía inspirar respeto y confianza. Estas monedas circulaban fuera de Sicilia, llevando la simbología de la ciudad más allá de sus fronteras. El pulpo tenía asociaciones mitológicas como criatura que sujeta y controla. Para una potencia marítima simbolizaba influencia. El anillo del arquero. En la antigua Hasankeyf, sureste de Turquía, arqueólogos hallaron un raro objeto vinculado al poder y la corte. Anillo de arquero para el pulgar, hecho de marfil y decorado con perlas, turquesa y plata. Estos anillos protegían la mano al disparar un arco, pero este iba más allá de lo práctico. El hallazgo fue descubierto en la parte sureste del gran palacio del complejo, asociado con la élite gobernante de la dinastía Artúquida, que controló la región en los siglos XII y XII I,
El material habla por sí mismo. El marfil era costoso y escaso, las perlas y turquesa exigían comercio, y las incrustaciones de plata son muy precisas. No es para entrenamiento ni equipo de campo. En la tradición islámica y túrquica medieval, el tiro con arco formaba parte de la cultura cortesana y se vinculaba con la disciplina, nobleza y derecho a gobernar. Los anillos decorados se usaban en ceremonias y actos públicos como símbolo de estatus. Hasta ahora, los arqueólogos no han hallado un anillo de arquero con incrustaciones de perlas. Una joya siempre oculta. Menuki es un par de piezas metálicas bajo el trenzado de la empuñadura de una espada japonesa. Inicialmente su función era mejorar el agarre del arma, pero con el tiempo los menuki pasaron a ser clave en el diseño visual y simbólico de la espada. Este ejemplar tiene forma de shishi, un león perro mítico que llegó a Japón desde China con la iconografía budista. El shishi era visto como protector que alejaba malos espíritus y daba buena suerte. Ponerlo en el arma hacía la espada más sagrada y mejoraba el estatus del dueño. La obra destaca por el detalle en rizos, melena, postura tensa y rostro expresivo. Menuki similares eran hechos para samuráis de alto rango y encargados a maestros. No se mostraban a extraños. El adorno solía estar oculto bajo el cordón, haciendo que fuera un símbolo personal e íntimo de la conexión del guerrero con su arma y la fuerza protectora de la imagen. Amuleto con falo. En Gela, Sicilia, arqueólogos hallaron un objeto difícil de imaginar en uso. Un estilete de hueso de 13 centímetros estaba en la capa cultural del siglo V a.C. Normalmente, estos objetos eran usados por los alfareros para trazar líneas sobre la arcilla húmeda, pero este claramente no fue hecho para manos manchadas de arcilla. El estilete, tallado en hueso y decorado, invita a admirarlo más que a usarlo. Arriba hay una cabeza masculina relacionada con Dionisio y debajo un símbolo fálico tallado explícitamente. Actualmente, un objeto así estaría en una caja 18+, pero para los griegos antiguos no era prohibido. Era un símbolo de protección y fertilidad, claro, sin palabras. Estas imágenes se colocaban en casas, talleres y entradas como amuletos o para pedir favores a fuerzas que influían en el trabajo. Al mismo tiempo, el propio material dice mucho sobre el propósito del objeto. El hueso es frágil. El tallado es demasiado delicado como para estar en contacto constante con la arcilla húmeda. Este estilete no rayaba la forma, preservaba el proceso. Lo hicieron en algún taller a la mano, pero no para usarlo en el trabajo. Este biombo de escritorio, objeto de estatus chino del período tardío imperial, se usaba en despachos de eruditos, funcionarios o la nobleza. Está hecha de jade verde oscuro, montada en un soporte de madera tallada, decorado con laca e incrustaciones. La superficie del jade está cubierta con jeroglíficos aplicados a mano. Estos biombos no daban privacidad, eran objetos de contemplación en el escritorio o cerca. Los textos en la piedra eran frases filosóficas, poemas o recordatorios de deber y disciplina. En la cultura china, el jade representaba pureza, firmeza y fortaleza moral, esenciales para una persona culta. Su fabricación requería varios maestros: tallador de piedra, calígrafo, lacador y carpintero. Era un objeto de estatus. El encuentro con ellos solía acabar mal. En el norte hay una leyenda sobre los Svak, cuyo encuentro casi siempre era desastroso. Entre los nenets, los Sigirtia eran un pueblo pequeño que cavaba madrigueras y vivía en colinas. Sus casas tenían entrada superior y solo salían de noche o con niebla densa. De día eran invisibles, incluso al pasar cerca. Los encuentros casuales eran fragmentados. Los cazadores veían a una mujer pequeña, oían sonidos extraños o hallaban objetos olvidados. Según una leyenda, una joven Sigirtia huyó asustada y dejó una bolsa. Quienes la tocaron después murieron por una enfermedad. Estas historias advertían no relacionarse con los Sigirtia. Antes se creía que eran espíritus ficticios de la tundra, pero hallazgos arqueológicos en el cabo Mameyev, Yamal, revelaron un asentamiento previo a los nenets, con tumbas que contenían muchos objetos metálicos como adornos, cuchillos y utensilios. Los nenets no trabajaban el metal y los esqueletos eran de personas más bajas que los actuales habitantes del norte, aunque no enanos. Fue extraña su especialización. En la tundra se encontraron modelos de madera de herramientas en forma de pico. La agricultura aquí es imposible, así que los picos se usaban para extraer huesos de mamut. Los colmillos de mamut eran valiosos en Europa. Su polvo se usaba como medicina, y los colmillos tenían gran valor.
No es casualidad que en las leyendas los Sigirtia tuvieran cuernos de toro. Los Nenets llamaban así a los colmillos que salían de la tierra. Con el tiempo, las menciones sobre los Sigirtia desaparecen. Los científicos relacionan esto con la pequeña edad de hielo y las migraciones. La tribu pudo irse a Taimir o asimilarse. Una versión afirma que Sigirtia y Chut-Beloglasaya son el mismo pueblo. La leyenda no es un cuento, sino una memoria distorsionada de personas distintas que desaparecieron, dejando solo miedo y huellas en el permafrost. Por eso me encanta la arqueología. Siempre rompe la certeza sobre el pasado y confirma que la historia no fue como la conocemos ahora. Gracias por ver el video. Hasta luego a todos.